a la búsqueda de la unidad perdida. Pregunta. Hay una pregunta que surge espontánea después de su respuesta anterior, junto a indudables resultados positivos en el diálogo ecuménico. El esfuerzo por la reunificación de los cristianos, conforme a la oración al Padre del mismo Cristo, no parecen haberse ahorrado desilusiones. El ejemplo más reciente es el de algunas decisiones de la Iglesia Anglicana que reabre un abismo precisamente allí donde se esperaba estar más cerca de la reunificación. Santidad, ¿cuáles son, sobre este decisivo tema, sus impresiones y sus esperanzas? Respuesta. Antes de hablar de desilusiones, es oportuno detenerse en la iniciativa del Concilio Vaticano II de reactualizar la vía ecuménica en la historia de la Iglesia. Esta vía me es muy querida. Provengo de una nación que, teniendo fama de ser sobre todo católica, tiene también enraizadas tradiciones ecuménicas. A lo largo de los siglos de su milenaria historia, Polonia ha vivido la experiencia de ser un estado de muchas nacionalidades y de muchas confesiones cristianas, y no solo cristianas. Tales tradiciones hicieron y hacen que un aspecto positivo de la mentalidad de los polacos sea la tolerancia y la apertura hacia la gente que piensa de modo distinto, que hablan otras lenguas, que creen, reza o celebra los mismos misterios de la fe de modo diferente. La historia de Polonia ha estado penetrada también por concretas iniciativas de unificación. La Unión de Brest en 1596 marcó el inicio de la historia de la Iglesia Oriental, que hoy se llama católica de rito bizantino-ucraniano, pero que entonces era en primer lugar la iglesia de la población rusa y bielorrusa. Esto quiere ser una especie de introducción a la respuesta sobre las opiniones de algunos respecto a las desilusiones provocadas por el diálogo ecuménico. Yo pienso que más fuerte que esas desilusiones es el hecho mismo de haber emprendido con renovado empeño la vía que debe llevar a todos los cristianos hacia la unidad. Al acercarnos al término del segundo milenio, los cristianos han advertido con mayor viveza que las divisiones que existen entre ellos son contrarias a la oración de Cristo en el cenáculo. Padre, haz que todos sean una sola cosa, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me has enviado. Confrontar Juan 17:21. Los cristianos de las distintas confesiones y comunidades han podido constatar lo verdaderas que son estas palabras, especialmente a través de la actividad misionera, que en los tiempos recientes ha sido muy bien comprendida tanto por parte de la Iglesia Católica, como he apuntado antes, como por las varias iglesias y comunidades protestantes. Las poblaciones a las que los misioneros se dirigen anunciando a Cristo y su Evangelio, predicando ideales de fraternidad y de unidad, no pueden evitar el hacer preguntas sobre su unidad. Es necesario saber cuál de estas iglesias o comunidades es la de Cristo, puesto que Él no fundó más que una iglesia, la única que puede hablar en su nombre. Así pues, las experiencias relacionadas con la actividad misionera han dado inicio, en cierto sentido, al movimiento ecuménico en el sentido actual de la palabra.
El Papa Juan XXIII, que, movido por Dios, abrió el concilio, acostumbraba decir que lo que nos divide como confesores de Cristo es mucho menos de cuanto nos une. En esta afirmación está contenida la esencia misma del pensamiento ecuménico. El Concilio Vaticano II ha ido en la misma dirección, como indican los ya citados pasajes de la Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium, a los cuales hay que añadir el decreto sobre el ecumenismo, Unitatis Redintegratio, y la declaración sobre la libertad religiosa, Dignitatis Humanae, extremadamente importante desde el punto de vista ecuménico. Lo que nos une es más grande de cuanto nos divide. Los documentos conciliares dan forma más concreta a esta fundamental intuición de Juan XXIII. Todos creemos en el mismo Cristo, y esa fe es esencialmente el patrimonio heredado de la enseñanza de los 7 primeros concilios ecuménicos anteriores al año 1000. Existen, por tanto, las bases para un diálogo, para la ampliación del espacio de la unidad, que debe caminar parejo con la superación de las divisiones, en gran medida a consecuencia de la convicción de poseer en exclusiva la verdad. Las divisiones son ciertamente contrarias a cuanto había establecido Cristo. No es posible imaginar que esta Iglesia, instituida por Cristo sobre el fundamento de los apóstoles y de Pedro, no sea una. Se puede en cambio comprender cómo en el curso de los siglos, en contacto con situaciones culturales y políticas distintas, los creyentes hayan podido interpretar con distintos acentos el mismo mensaje que proviene de Cristo. Estos diversos modos de entender y de practicar la fe en Cristo pueden, en ciertos casos, ser complementarios. No tienen por qué excluirse necesariamente entre sí. Hace falta buena voluntad para comprobar todo aquello en lo que las varias interpretaciones y prácticas de la fe se pueden recíprocamente compenetrar e integrar. Hay también que determinar en qué punto se sitúa la frontera de la división real, más allá de la cual la fe quedaría comprometida. Es legítimo afirmar que entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa la diferencia no es muy profunda. En cuanto a las iglesias y comunidades provenientes de la Reforma, es, en cambio, obligado reconocer que la diferencia está mucho más acentuada, porque se violaron algunos elementos fundamentales establecidos por Cristo. Al mismo tiempo, se debe también advertir que las dificultades de naturaleza psicológica e histórica son a veces mayores en las iglesias ortodoxas que en algunas de las comunidades nacidas de la Reforma. Por eso son tan importantes los contactos personales. Me convenzo de eso cada vez que me encuentro con los representantes de estas iglesias, sea en Roma, sea durante las visitas que realizo por las diversas partes del mundo. Ya el hecho mismo de podernos reunir para hacer oración juntos es muy significativo, cosa absolutamente impensable hace unas decenas de años. A este propósito, es difícil no mencionar algunas de las visitas que tuvieron particular relieve desde el punto de vista ecuménico, como por ejemplo en Gran Bretaña y en los países escandinavos. En general,
se puede observar que las dificultades subjetivas son mayores allí donde la división tuvo su comienzo. Así se dejan sentir más tratándose del protestantismo en Alemania y en Suiza que, por ejemplo, en Norteamérica o en África. Nunca olvidaré aquella frase dicha durante el encuentro ecuménico de los representantes de las comunidades protestantes del Camerún. Sabemos que estamos divididos, pero no sabemos por qué. En Europa, la cuestión se presenta de modo ciertamente distinto. A pesar de eso, se podrían citar muchos testimonios que atestiguan el gran aumento del deseo y de la búsqueda de unidad de los cristianos. Es evidente que no pueda dejar de haber desilusiones a las que usted se refería, en personas y en ambientes que concebían de modo demasiado fácil y, digamos también, demasiado superficial el problema de la unidad de los cristianos. Había muchas personas entusiastas, movidas por un gran optimismo, que estaban dispuestas a creer que el Concilio Vaticano II ponía ya fin al problema. El concilio, en cambio, solamente abrió el camino de la unidad. Lo abrió comprometiendo en ese camino, en primer lugar, a la misma Iglesia Católica. Pero el camino mismo es un proceso que debe hacerse gradualmente a través de obstáculos de naturaleza tanto doctrinal como cultural y social, y que se han ido acumulando en el curso de los siglos. Hace falta, por tanto, por decirlo así, desembarazarse de los estereotipos, de los hábitos. Y es necesario, sobre todo, descubrir la unidad que de hecho ya existe. Es mucho lo que ya se ha avanzado en este camino. El diálogo ecuménico en varios niveles se encuentra en pleno desarrollo y está consiguiendo muchos frutos concretos. Numerosas comisiones teológicas están trabajando conjuntamente. Quien siga de cerca estos problemas no puede dejar de advertir un evidente soplo del Espíritu Santo. Nadie, sin embargo, se engaña pensando que el camino hacia la unidad va a ser breve o que en él no vaya a haber obstáculos. Hace falta, sobre todo, rezar mucho, empeñarse en la tarea de una profunda conversión que hay que llevar a cabo mediante la oración en común y el trabajo conjunto en favor de la justicia, de la paz y de una actitud más cristiana en el orden temporal, en favor de todo lo que es coherentemente exigido por la misión de los confesores de Jesucristo en el mundo. En nuestro siglo, en particular, ha tenido lugar hechos que están profundamente en contra de la verdad evangélica. Aludo sobre todo a las 2 guerras mundiales y a los campos de concentración y de exterminio. Paradójicamente, quizá estos mismos hechos puedan haber reforzado la conciencia ecuménica entre los cristianos divididos. Un papel especial ha tenido ciertamente a este respecto el exterminio de los judíos. Eso ha planteado al mismo tiempo ante la Iglesia y ante el cristianismo la cuestión de la relación entre la nueva y la antigua alianza. En el campo católico, el fruto de la reflexión sobre esta relación se ha dado en la Nostra Aetate, que tanto ha contribuido a madurar la conciencia de que los hijos de Israel, ya hemos hablado de eso, son nuestros
hermanos mayores. Es una maduración que ha tenido lugar a través del diálogo, en especial el ecuménico. En la Iglesia Católica, ese diálogo con los judíos tiene significativamente su centro en el Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, que se ocupa al mismo tiempo del diálogo entre las varias comunidades cristianas. Si tomamos en consideración todo esto, es difícil no reconocer que la tarea ecuménica ha sido realizada con entusiasmo por la Iglesia Católica, la cual la ha asumido en toda su complejidad y la lleva a cabo día a día con gran seriedad. Naturalmente, la cuestión de la efectiva unidad no es y no puede ser fruto de esfuerzos solamente humanos. El verdadero protagonista sigue siendo el Espíritu Santo, al cual corresponderá decidir en qué momento el proceso de unidad estará suficientemente maduro, también desde el lado humano. ¿Cuándo sucederá esto? No es fácil preverlo. En todo caso, con ocasión del inicio del tercer milenio que se está aproximando, los cristianos han advertido que mientras el primer milenio ha sido el periodo de la Iglesia indivisa, el segundo ha llevado a Oriente y a Occidente a profundas divisiones que hoy es necesario recomponer. Es necesario que en el año 2000 nos encuentre al menos más unidos, más dispuestos a emprender el camino de esa unidad por la que Cristo rezó en la vigilia de su pasión. El valor de esa unidad es enorme. Se trata en algún sentido del futuro del mundo. Se trata del futuro del reino de Dios en el mundo. Las debilidades y prejuicios humanos no pueden destruir lo que es el plan de Dios para el mundo y la humanidad. Si sabemos valorar todo esto, podemos mirar al futuro con un cierto optimismo. Podemos tener confianza en que el que ha iniciado en nosotros la obra buena, la llevará a su cumplimiento. Confrontar Filipenses 1:6.